obediencia, perseverancia en la palabra, en la doctrina, perseverando en el camino, en Jesús donde Él nos plantó. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Me quiere colocar su pie? Para que escuchemos un testimonio, mis hermanos. Sé que Dios ha hablado a usted. El que no vino no era, es para usted y para mí esta palabra. Yo no sé cuál es su pensamiento. Es ahora donde se comienza a decir una cantidad de cosas. Por eso le digo, es tiempo de que estudie la palabra, de que ore, de que ayude, de que persevere en Jesucristo. Él es la verdad, como predicaba el Señor el domingo pasado, que Él es la verdad. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, tu palabra es perfecta. Convierte el alma, mi Dios. Te alabo y te bendigo, Padre Celestial. Bendice tu pueblo, Señor, los que tú has redimido, los que han de ser salvos, pues tu palabra declara que cada día añades a tu iglesia los que han de ser salvos. El único Señor eres tú, Jesús. El único dueño de la iglesia y de mi alma eres tú, Señor Jesucristo. El único santo que está sentado en el trono y preside eres tú, Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Confirma tu palabra en cada corazón. Confirma tu palabra en el pueblo. Yo te pido, Señor, por esta congregación. Yo te pido, Señor, por esta organización que tú sembraste, que tú plantaste, es tuya. Jesucristo, glorifícate para gloria de tu nombre. Exáltate, Rey bendito de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.